En las profundidades de 2 Crónicas se esconde el código profético más revelador de la Biblia. Aquí verás cómo Dios escribió la historia del futuro. Un templo que prefigura el cielo, reyes que anuncian al Mesías y reformas que revelan el plan eterno. ¿Por qué un ángel exterminó 185,000 enemigos en una sola noche? ¿Qué secreto esconde la oración de Salomón que cambió el destino mundial? Cada capítulo contiene llaves proféticas que abren misterios del reino venidero. Desde tronos que se tambalean hasta coronas que resucitan, este libro te mostrará cómo el pasado susurra los secretos del futuro. Prepárate para ver con ojos proféticos. Salomón subía regularmente a ofrecer sacrificios en el lugar alto de Gabaón, donde estaba el tabernáculo que Moisés había hecho en el desierto. Era joven, pero ya llevaba la responsabilidad de gobernar al pueblo de Dios. Una noche, mientras dormía en Gabaón, Dios se le apareció en sueños. La pregunta divina cambió todo. Pide lo que quieras que yo te dé. Era una oportunidad única en la historia. El joven rey podría haber pedido cualquier cosa: riquezas inmensas, una vida larga, la muerte de sus enemigos, fama mundial. Pero Salomón sorprendió al cielo con su respuesta. Como leemos en el primer capítulo, versículo 10, él respondió: «Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande?». No pensó en sí mismo, sino en su responsabilidad. No buscó gloria personal, sino capacidad para servir. Esta petición agradó tanto a Dios que le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y gloria como ningún rey antes que él había tenido. El versículo 12 registra la promesa divina: «Sabiduría y ciencia te es dada, y también te daré riquezas, bienes y gloria, cual nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti». Al despertar, Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre el altar de bronce que estaba delante del tabernáculo. Dios había escuchado su corazón y ahora el reino de Israel tendría al rey más sabio de la historia. Salomón tenía un sueño que consumía su corazón: construir una casa para Dios que fuera digna del Altísimo. Su padre David había querido edificarla, pero Dios le había dicho que su hijo sería quien la construyera. Ahora llegaba el momento. En el capítulo 2, versículo 5, Salomón declaró su visión: «Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses». No sería un templo cualquiera, sería la estructura más magnífica jamás construida por manos humanas. Envió mensajeros a Hiram, rey de Tiro, con una petición específica. Necesitaba cedros del Líbano, madera de ciprés y algumim. También precisaba obreros expertos en oro, plata, bronce, hierro, púrpura, carmesí y azul. El proyecto requería lo mejor del mundo conocido. La respuesta de Hiram reveló algo asombroso. Hasta los reyes paganos reconocían la grandeza del Dios de Israel. Hiram escribió en el versículo 11: «Porque Jehová ama a su pueblo, y por eso te ha puesto por rey sobre ellos». Un rey extranjero entendía lo que muchos israelitas olvidaban. Salomón organizó una fuerza laboral masiva: 70,000 hombres que llevaban cargas, 80,000 cortadores en el monte y 3,600 capataces que dirigían la obra. También reclutó a todos los extranjeros que vivían en Israel, siguiendo el censo que había hecho su padre David. Los preparativos incluían el intercambio comercial más grande de la época. Israel enviaría trigo, cebada, aceite y vino a Tiro. A cambio, recibirían la madera más fina y los artesanos más hábiles. Era la mayor empresa constructora de la historia antigua y todo el mundo conocido estaba involucrado. En el monte Moriah, el mismo lugar donde Abraham había mostrado su disposición de ofrecer a Isaac,
comenzó la construcción más importante de la historia humana. El capítulo 3, versículo 1, nos dice que Salomón comenzó a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. El templo medía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Pero estas no eran simples medidas arquitectónicas. Cada dimensión tenía significado profético y espiritual. El pórtico que estaba al frente tenía 20 codos de ancho según la anchura de la casa, y su altura era de 120 codos. Las paredes interiores fueron cubiertas de madera de ciprés y luego revestidas de oro puro. El piso también fue cubierto de oro. En las paredes grabó querubines, palmeras y cadenas. El lugar santísimo fue completamente revestido de oro fino, 600 talentos en total. Los clavos de oro pesaban 50 siclos cada uno. Incluso los elementos más pequeños eran preciosos. Las cámaras altas también fueron cubiertas de oro. No había detalle que no reflejara la gloria del rey que habitaría allí. En el lugar santísimo hizo 2 querubines de madera de olivo, cubiertos de oro. Cada uno medía 10 codos de alto, y sus alas extendidas tocaban las paredes opuestas del lugar santísimo. Sus alas interiores se tocaban en el centro, creando un trono invisible para el Dios de Israel. También hizo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, bordando querubines en él. Este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, marcando la división entre lo humano y lo divino. Hiram Abi, el maestro artesano enviado por el rey de Tiro, era hijo de una mujer de la tribu de Dan y de un hombre de Tiro. Era experto en trabajar oro, plata, bronce, hierro, piedra, madera, púrpura, azul, lino y carmesí. Sus manos crearían maravillas que reflejarían la gloria celestial. El capítulo 4 describe su obra maestra, el mar de bronce. Era un recipiente circular de 10 codos de diámetro, 5 codos de alto y 30 codos de circunferencia. Podía contener 3000 batos de agua. Su borde era como el borde de un cáliz, como flor de lirio. Este mar estaba sostenido por 12 bueyes de bronce. 3 miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. Sus ancas estaban hacia adentro y el mar descansaba sobre ellos. El espesor del mar era de 1 palmo y su capacidad real era de 3000 batos. Hiram también hizo 10 fuentes de bronce, cada una con capacidad de 40 batos. 5 fueron colocadas al lado derecho de la casa y 5 al izquierdo. El mar grande fue puesto al lado derecho de la casa hacia el sureste. Los candeleros fueron hechos según el modelo davídico, pero multiplicados. 10 candeleros de oro puro fueron colocados en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. También hizo 10 mesas de oro y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además, fabricó 100 tazones de oro. El altar de bronce que hizo medía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 10 codos de alto. Era el altar más grande jamás construido para el sacrificio. Como dice el versículo 19, así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios: el altar de oro, las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Todo era de oro puro o bronce pulido. No había hierro común ni plata simple, solo los metales más nobles para la casa del Rey de Reyes. Cada utensilio tenía propósito y significado, prefigurando realidades celestiales que un día serían reveladas plenamente. Llegó el día que cambiaría la historia de Israel para siempre. Era el mes séptimo durante la fiesta. Salomón convocó a todos los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los príncipes de las familias de los hijos de Israel para que subieran con él a Jerusalén. El propósito era uno solo: trasladar el arca del pacto de Jehová desde la ciudad de David, que es Sión, hasta su hogar definitivo en el templo. Era el momento más sagrado
en la historia del pueblo elegido. Todos los varones de Israel se congregaron ante el rey en la fiesta del mes séptimo. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas alzaron el arca. Los sacerdotes y levitas subieron el arca, el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo. El rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que no se pudieron contar ni numerar por la multitud. Los sacrificios eran tantos que era imposible llevar la cuenta. Los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el lugar santísimo de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y cubrían el arca y sus varas por encima. Las varas eran tan largas que se veían las puntas desde el lugar santo delante del lugar santísimo, pero no se veían desde afuera. En el arca no había cosa alguna sino las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, donde Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, algo extraordinario sucedió. El capítulo 5, versículos 13 y 14, lo describe así. Cuando sonaban, pues las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y cuando alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. La presencia de Dios era tan intensa que ni los sacerdotes más experimentados y preparados podían continuar sirviendo. El cielo había descendido literalmente a la tierra. El templo se había convertido en el punto de encuentro entre lo divino y lo humano. Salomón se puso de pie ante el altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos. Había hecho construir un estrado de bronce de 5 codos de largo, 5 codos de ancho y 3 codos de alto, y lo había puesto en medio del atrio. Sobre él se puso y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. Su oración, registrada en el capítulo 6, fue una obra maestra de intercesión que abarcó 7 situaciones específicas donde el pueblo necesitaría la intervención divina. Comenzó con una declaración de humildad que mostró la grandeza de su sabiduría. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Declaró en el versículo 14, reconocía la unicidad absoluta del Dios de Israel. Luego hizo una pregunta que reveló su comprensión de la infinitud divina. ¿Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que he edificado. Esta humilde declaración del versículo 18 mostró que entendía perfectamente la paradoja. Estaba construyendo una casa para el infinito. Su oración estableció principios de intercesión que trascenderían los siglos. Pidió que Dios escuchara desde el cielo cuando alguien pecara contra su prójimo, cuando el pueblo fuera derrotado por sus enemigos, cuando no hubiera lluvia por el pecado, cuando hubiera hambre o pestilencia, cuando un extranjero viniera de lejanas tierras, cuando salieran a la guerra y cuando fueran llevados cautivos a tierra enemiga. Cada petición terminaba con la súplica: tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás. Era una oración que cubría todas las necesidades posibles del pueblo de Dios, estableciendo el templo como el centro de intercesión para toda la humanidad. Cuando Salomón terminó de orar, Dios respondió inmediatamente de la manera más dramática posible. El capítulo 7, versículo 1, registra el momento exacto,
Cuando acabó Salomón de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. El fuego divino no era común. Era el mismo fuego que había consumido el sacrificio de Elías en el monte Carmelo, el mismo que había aparecido en la zarza ardiente ante Moisés, el mismo que había guiado a Israel en el desierto. Era la firma divina de aprobación. Todo el pueblo presenció este milagro extraordinario. Como dice el versículo 3, y como vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento, y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. La respuesta del pueblo fue inmediata y unánime. No hubo dudas, no hubo incredulidad. La manifestación divina era tan clara que toda la nación se postró en adoración. Era la aprobación celestial más dramática de la historia humana. Salomón y todo el pueblo ofrecieron sacrificios delante de Jehová. El rey ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Era una celebración que duraba días, con sacrificios que no tenían precedente en la historia. Los sacerdotes estuvieron en sus puestos, y los levitas con los instrumentos de música de Jehová, que había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie, pero Dios también hizo una advertencia solemne. En una segunda aparición nocturna, registrada en los versículos 19 y 20, Dios declaró, mas si vosotros os volviereis y dejaréis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, yo os arrancaré de mi tierra que les he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, y la pondré por proverbio y fábula en todos los pueblos. La bendición tenía condiciones claras. La gloria podía convertirse en vergüenza si el pueblo abandonaba los caminos de Dios. Era una profecía que se cumpliría siglos más tarde, cuando el mismo templo sería destruido por la desobediencia del pueblo. Salomón no se detuvo con el templo. El capítulo 8 describe cómo construyó ciudades, fortaleció fronteras y estableció rutas comerciales que conectaron Israel con el mundo conocido. Reedificó ciudades que Hiram le había dado y estableció colonias israelitas en ellas. Edificó Tadmor en el desierto y todas las ciudades de municiones que edificó en Hamat. También edificó Bet-Orón la de arriba y Bet-Orón la de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras. Estableció ciudades para sus carros, ciudades para su gente de a caballo, y todo lo que quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío. Sus caballos venían de Egipto, y sus barcos traían oro de Ofir cada 3 años. Los barcos de Salomón, que navegaban con los siervos de Hiram, traían oro, plata, colmillos de elefantes, monos y pavos reales. Era una red comercial que abarcaba 3 continentes. La fama de Salomón se extendió hasta los confines de la tierra. La reina de Saba, desde el sur de Arabia, había oído hablar de su sabiduría y decidió probarlo personalmente. Vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, le hizo todas las preguntas que tenía en su corazón. El capítulo 9, versículo 2, nos dice que Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Cuando ella vio la casa que había edificado, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, como dice el versículo 4, se quedó sin aliento. Su declaración reveló el impacto que Israel había causado en el mundo. Verdad es lo que oí en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría.
Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me fue dicha. Porque tú superas la fama que yo había oído. La reina le dio al rey 120 talentos de oro, especias aromáticas en gran abundancia y piedras preciosas. Nunca hubo especias como las que dio la reina de Saba al rey Salomón. A cambio, Salomón le dio todo lo que ella quiso y le pidió, más de lo que ella había traído al rey. Israel se había convertido en la nación modelo del mundo. Como registra el versículo 23, todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. El reino dorado había alcanzado su punto máximo de gloria y reconocimiento mundial. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido allí para hacerlo rey. Jeroboam, quien había huido a Egipto por temor a Salomón, regresó cuando supo de la muerte del gran rey. El pueblo tenía una petición específica para el nuevo rey. Como leemos en el capítulo 10, versículo 4, le dijeron: «Tu padre agravó nuestro yugo, ahora pues, disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos». No era rebelión, sino una súplica justa de un pueblo agobiado por los grandes proyectos de Salomón. Era una oportunidad perfecta para un joven rey. El pueblo no cuestionaba su autoridad, solo pedían misericordia. Roboam pidió 3 días para pensarlo y consultó a 2 grupos diferentes. Primero fue a los ancianos que habían servido a su padre. Estos hombres experimentados le dieron un consejo sabio en el versículo 7. «Si tú fueres benigno a este pueblo, y los complacieres, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre». Era la fórmula perfecta: bondad, complacencia y palabras buenas. Pero Roboam desechó el consejo de los ancianos y consultó con los jóvenes que se habían criado con él. Estos le dijeron que respondiera con arrogancia: «Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre os castigó con azotes, y yo con escorpiones». El tercer día, cuando el pueblo esperaba palabras de alivio, escuchó la arrogancia juvenil, como registra el versículo 14, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: «Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo». La respuesta fue instantánea. Gritaron: «¿Qué parte tenemos nosotros con David? Israel, cada uno a vuestras tiendas». Cuando Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, el pueblo lo apedreó hasta matarlo. El rey tuvo que huir apresuradamente a Jerusalén. Una respuesta arrogante había dividido para siempre el Reino Unido. Roboam llegó a Jerusalén y reunió 180,000 hombres escogidos para pelear contra Israel y recuperar el reino por la fuerza. Era el inicio de una guerra civil que podía destruir al pueblo elegido, pero Dios intervino directamente a través del profeta Semaías. El capítulo 11, versículo 4, registra el mensaje divino. «Así ha dicho Jehová: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto». Era una revelación sorprendente. La división era parte del plan divino. El pueblo obedeció las palabras de Jehová y no fueron contra Jeroboam. La guerra civil fue evitada por intervención profética directa. Roboam se estableció en Jerusalén y comenzó a fortalecer lo que le quedaba del reino. Edificó ciudades para la defensa: Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gat, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón. Reforzó estas fortalezas, puso capitanes en ellas y provisiones de comida, aceite y vino. Algo providencial comenzó a suceder. Los sacerdotes y levitas de todo Israel se pasaron a él, como explica el versículo 14. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones, y se venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los echaron del ministerio de Jehová.
Jeroboam había establecido un sistema religioso alternativo con becerros de oro y sacerdotes ilegítimos. Esto forzó a los verdaderos siervos de Dios a emigrar al sur, donde podían servir según la ley de Moisés. Esta migración fortaleció enormemente el reino de Judá, como registra el versículo 17. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Los primeros 3 años fueron de fidelidad, pero después que Roboam se fortaleció, algo desastroso sucedió. Como dice el capítulo 12, cuando Roboam había consolidado el reino y se había fortalecido, dejó la ley de Jehová y con él todo Judá. La prosperidad se había convertido en tropiezo espiritual. Las consecuencias llegaron rápidamente. En el 5.º año del rey Roboam, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén, por cuanto se habían rebelado contra Jehová. Como describe el versículo 3, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Y el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Era una fuerza abrumadora que representaba el poder combinado del norte de África. Sisac tomó las ciudades fortificadas que Roboam había construido y llegó hasta Jerusalén. Era la primera invasión exitosa desde los días de los jueces. En medio de la crisis, vino el profeta Semaías con un mensaje directo. Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en mano de Sisac. Era la ley del abandono mutuo. Cuando el pueblo abandona a Dios, Él permite las consecuencias naturales. Los príncipes y el rey se humillaron inmediatamente y dijeron, justo es Jehová. Esta humillación genuina tocó el corazón de Dios. Vino palabra a Semaías, por cuanto se han humillado, no los destruiré. Antes les daré en breve liberación. Pero la lección debía quedar grabada. Como declara el versículo 8, pero serán sus siervos, para que sepan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reinos de las naciones. Sisac tomó todos los tesoros del templo y del palacio real, incluyendo los famosos escudos de oro de Salomón. En su lugar, Roboam hizo escudos de bronce, como registra el versículo 10, en lugar de los cuales hizo el rey Roboam escudos de bronce. Era una imagen perfecta de la decadencia, la gloria dorada reemplazada por bronce opaco. Abías comenzó a reinar en el año 18 de Jeroboam. Desde el principio hubo guerra entre Abías y Jeroboam. El capítulo 13 cuenta que Abías ordenó batalla con 400,000 hombres escogidos, mientras Jeroboam tenía 800,000. Israel tenía exactamente el doble de soldados que Judá, pero Abías tenía una estrategia diferente. Subió al monte Semaraim y gritó un mensaje que era tanto proclamación teológica como estrategia militar. Oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre bajo pacto de sal? Su discurso fue sistemático y poderoso. Recordó cómo Jeroboam se había rebelado contra su señor y cómo hombres vanos se habían juntado con él. Pero el contraste central estaba en la adoración. Como declara en el versículo 10, mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran a Jehová son los hijos de Aarón. Describió la adoración verdadera en Judá. Estos queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas. Su conclusión fue dramática. He aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, porque no os irá bien. Mientras Abías hablaba, Jeroboam había puesto emboscadas para rodearlos. Cuando los de Judá se dieron cuenta de que tenían batalla delante y detrás, clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas.
Entonces los varones de Judá alzaron grita, y Dios desbarató completamente a Jeroboam y a todo Israel. Como registra el versículo 17, y Abías y su pueblo hicieron en ellos gran mortandad, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en Jehová, el Dios de sus padres. Abías persiguió a Jeroboam y le tomó ciudades importantes, Bet-El, Gesana y Efrón. Jeroboam nunca más tuvo fuerzas en los días de Abías, y finalmente Jehová lo hirió y murió. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Como dice el capítulo 14, versículo 2, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Su reforma fue radical y sistemática. También mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley. Como resultado de esta limpieza espiritual, el reino estuvo en paz. Asa aprovechó para edificar ciudades fortificadas, diciendo, edifiquemos estas ciudades, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, y Él nos ha dado reposo. Asa organizó un ejército efectivo, 300,000 de Judá con escudos y lanzas, y 280,000 de Benjamín con escudos y arcos, todos hombres diestros. La prueba llegó cuando Sera el etíope salió contra ellos con 1,000,000 de hombres y 300 carros. Era una fuerza absolutamente abrumadora desde el sur. Frente a este enemigo imposible, Asa hizo lo que definiría su reinado: clamó a Jehová. Su oración en el versículo 11 reveló el secreto de la victoria. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo, «Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército». La respuesta divina fue inmediata y dramática. Jehová derrotó a los etíopes delante de Asa, y huyeron completamente. Como registra el versículo 13, y cayeron los etíopes, hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Se llevaron muy grande botín, y el terror de Jehová vino sobre todas las ciudades alrededor. Era una victoria sobrenatural que establecería el patrón del reinado de Asa. Confiar en Dios trae victoria imposible. Después de la victoria sobre los etíopes, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. El capítulo 15 comienza con una profecía que desencadenaría el avivamiento más grande en la historia de Judá. Azarías salió al encuentro de Asa y le dijo, «Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Si vosotros estuviereis con él, y si le buscaréis, será hallado de vosotros. Mas si le dejaréis, él también os dejará». La profecía describió tiempos cuando Israel había estado sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñase y sin ley, pero terminó con esperanza. «Esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra». Cuando Asa oyó estas palabras, se animó grandemente y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín, incluso de las ciudades que había tomado en los montes de Efraín. También reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico. Reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, Manasés y Simeón. Como explica el versículo 9, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. El avivamiento en Judá estaba atrayendo israelitas del reino del norte. Se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Sacrificaron para Jehová 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín de los etíopes. Entonces entraron en pacto de buscar a Jehová con todo su corazón y toda su alma. La seriedad del compromiso se ve en el versículo 13.
y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, tanto pequeño como grande, hombre o mujer. Juraron a Jehová con gran voz y júbilo, con trompetas y bocinas. Todo Judá se alegró de este juramento, y fue hallado de ellos. Jehová les dio reposo alrededor. Era un avivamiento nacional genuino que transformó completamente el reino. En el año 36 del reinado de Asa, cuando ya era un rey experimentado, llegó una crisis que revelaría una grieta en su carácter. Baasa, rey de Israel, edificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa de Judá. Era un bloqueo económico diseñado para estrangular a Judá. Enfrentado con esta crisis, Asa tomó una decisión que contradecía toda su historia de fe. Sacó plata y oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco. Su mensaje en el capítulo 16, versículo 3, revelaba su nueva estrategia: haya alianza entre mí y ti, como la hubo entre mi padre y tu padre. Ve y rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se retire de mí. Era diplomacia de chequera, usar el dinero sagrado para comprar traición. Ben-Hadad consintió inmediatamente y envió sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Cuando Baasa oyó que estaba siendo atacado en el norte, cesó de edificar a Ramá. La estrategia funcionó perfectamente desde una perspectiva militar. Pero Dios veía la situación diferente. Vino el vidente Hananí al rey Asa con una reprensión que cortaría su corazón. Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. El profeta le recordó su propia historia. ¿No fueron los etíopes y los libios un ejército numerosísimo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Como declara el versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrás más guerras. La reacción de Asa mostró cuánto había cambiado. Se enojó contra el vidente y lo echó en la cárcel. En el año 39 enfermó de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Murió en el año 41, dejando una lección sobre cómo incluso los fieles pueden fallar cuando cambian su fuente de confianza. Josafat reinó en lugar de su padre e inmediatamente mostró un carácter diferente. El capítulo 17 dice que Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Su corazón se animó en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera. Pero Josafat hizo algo único. Al tercer año de su reinado, envió príncipes, levitas y sacerdotes, para que enseñasen en las ciudades de Judá, como registra el versículo 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Era el primer programa sistemático de educación bíblica, y los resultados fueron extraordinarios. El temor de Jehová cayó sobre todos los reinos alrededor, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Los filisteos trajeron presentes y los árabes trajeron ganados, pero Josafat cometió un error grave. Emparentó con Acab. Después de algunos años, visitó a Acab en Samaria, y éste le persuadió que fuese con él a Ramot de Galaad. Josafat pidió consultar la palabra de Jehová. Los profetas de Acab dijeron que subiera, pero Josafat preguntó: ¿hay aquí algún profeta de Jehová? Acab respondió: aún hay aquí Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena. Cuando Micaías vino, profetizó la muerte de Acab. A pesar de la advertencia, ambos reyes fueron a la batalla. Acab se disfrazó, pero Josafat se vistió con sus vestidos reales. Cuando los capitanes sirios vieron a Josafat, dijeron:
«Este es el rey de Israel», y se apartaron para pelear contra él. Pero Josafat clamó, y lo ayudó Jehová, y los apartó Dios de él. Un grito salvó su vida. Mientras Acab murió, tal como había profetizado Micaías, tentar nuevamente cuando Josafat regresó de la batalla de Ramot de Galaad, donde había estado a punto de morir por su alianza con el impío Acab. Fue recibido por el vidente Jehú, hijo de Hanani. El capítulo 19 comienza con una reprensión directa que cortaría el corazón del rey. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de delante de Jehová ira contra ti por esto. Era una confrontación necesaria después del error casi fatal. Josafat había comprometido su testimonio y la seguridad de su reino por aliarse con un rey que odiaba a Dios. El profeta continuó: «Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Asera, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios». Había reprensión, pero también reconocimiento de lo bueno, Josafat. Lejos de enojarse como había hecho su suegro Asa cuando fue reprendido, recibió la corrección con humildad y la usó como motivación para hacer reformas aún más profundas. Habitó en Jerusalén, pero no se quedó encerrado en el palacio. Salió y recorrió el pueblo desde Beerseba hasta los montes de Efraín y los hizo volver a Jehová, el Dios de sus padres. Pero su reforma más revolucionaria fue la creación de un sistema judicial completamente nuevo. Puso jueces en la tierra en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad. No era simplemente una reorganización administrativa, sino una transformación completa de cómo se impartía justicia en el reino. A estos jueces les dio instrucciones que cambiarían para siempre la administración de justicia. Como registra el versículo 6, y dijo a los jueces: «Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de los hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis». Era una perspectiva revolucionaria. Los jueces no representaban al rey ni al pueblo, sino a Dios mismo. Esta declaración elevaba la función judicial a un nivel sagrado. Cada decisión, cada veredicto, cada sentencia debía ser pronunciada con la conciencia de que Dios mismo estaba presente y que el juez actuaba como su representante en la tierra. Era una responsabilidad abrumadora pero gloriosa. Josafat continuó con advertencias solemnes. «Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad y haced, porque con Jehová nuestro Dios no hay iniquidad, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho». 3 principios fundamentales. No hay iniquidad divina, no hay favoritismo, no hay corrupción. En Jerusalén, Josafat estableció también un tribunal supremo compuesto por levitas, sacerdotes y jefes de casas paternas de Israel para los juicios de Jehová y para las causas. Era un sistema bicameral, casos civiles y casos religiosos, cada uno con su jurisdicción específica, pero bajo los mismos principios divinos. Al frente del sistema puso a Amarías, el sumo sacerdote, para todos los asuntos de Jehová, y a Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, para todos los asuntos del rey. Los levitas servirían como oficiales, creando una estructura completa y funcional que establecería justicia verdadera en toda la tierra. Su despedida a estos funcionarios resumió su filosofía: «Proceded pues con cuidado, porque Jehová estará con el bueno». Era una promesa y advertencia. Dios bendeciría la justicia verdadera, pero también juzgaría la corrupción. Después de establecer su sistema judicial, Josafat enfrentaría la prueba más grande de su reinado. Una coalición masiva de enemigos se formó contra Judá: los moabitas, los amonitas, y con ellos otros además de los amonitas vinieron a pelear contra Josafat. El capítulo 20 comienza con noticias aterradoras. Vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: «Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria,
Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Era una invasión masiva desde el este, una coalición internacional decidida a destruir completamente el reino de Judá. Entonces Josafat tuvo temor. Era una reacción completamente humana. 3 naciones poderosas habían unido sus fuerzas contra su pequeño reino. Pero lo que hizo con ese temor marcaría la diferencia entre un rey común y un hombre de fe extraordinaria. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. No buscó alianzas militares como había hecho su padre Asa. No contrató mercenarios. No envió embajadores con oro para comprar ayuda. Su primera y única reacción fue buscar a Dios. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Era una movilización nacional, pero no militar sino espiritual. Todo el reino se unió en oración y ayuno. Josafat se puso en pie en la congregación de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Allí, frente a todo su pueblo y ante el altar de Dios, oró una de las oraciones más poderosas registradas en la historia. Comenzó reconociendo la soberanía absoluta de Dios. Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Era una confesión de fe que elevaba la perspectiva más allá de las circunstancias inmediatas. Recordó las obras pasadas. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? La historia se convertía en fundamento de fe para el presente. Luego describió la situación desesperante. Y ahora, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a quienes no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Era irónico. Los pueblos que Israel había respetado ahora venían a destruirlos. Su confesión de impotencia fue total. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Era la oración perfecta, confesión de debilidad, reconocimiento de necesidad divina y entrega total. Entonces, mientras todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos, vino el Espíritu de Jehová sobre Jahaziel levita, hijo de Zacarías, en medio de la reunión. La respuesta divina llegó inmediatamente. El mensaje profético fue claro. Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Las instrucciones fueron específicas. Mañana descended contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quedos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Josafat se inclinó rostro a tierra, y todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Los levitas se levantaron para alabar a Jehová con voz fuerte y alta. La batalla había sido ganada antes de comenzar. Al día siguiente se levantaron de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Cuando se fueron, Josafat se puso en pie y dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Luego, Josafat hizo algo que ningún general había hecho jamás. Después de haberse aconsejado con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. Los cantores marcharon al frente del ejército. Decían: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.
Era la estrategia militar más inusual jamás registrada. Un coro en lugar de vanguardia, alabanza en lugar de gritos de guerra, adoración en lugar de intimidación. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Los enemigos se destruyeron mutuamente mientras Judá cantaba, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando acabaron con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Era una confusión sobrenatural que resultó en aniquilación total. Cuando llegaron los de Judá a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían todos muertos en tierra, que ninguno había escapado. No había un solo superviviente de los ejércitos que habían venido a destruir a Judá. Cuando Josafat murió después de 25 años de reinado mayormente fiel, su hijo Joram subió al trono. Pero algo había cambiado dramáticamente en la casa real de Judá. El capítulo 21 comienza revelando la tragedia de una alianza matrimonial que contaminaría la dinastía davídica por generaciones. Joram era hijo de Josafat, rey de Judá, pero su esposa era hija de Acab, conectándolo directamente con la casa más impía que había reinado sobre Israel. Esta alianza, que Josafat había hecho pensando quizás en la paz entre los reinos, se convertiría en una fuente de maldición y destrucción. Cuando Joram se afirmó en el reino de su padre, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Era un comienzo sanguinario que marcaba una ruptura completa con el carácter de su padre. Josafat había sido un hombre de paz y justicia. Joram comenzó su reinado con fratricidio. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Pero como registra tristemente el versículo 6, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab era su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. La influencia de su esposa, criada en la escuela de Jezabel, se manifestó inmediatamente. Los ídolos que Josafat había quitado comenzaron a reaparecer. Los lugares altos que habían sido destruidos se reconstruyeron. La adoración pura que había caracterizado a Judá comenzó a contaminarse con prácticas paganas. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David, a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Era solo la fidelidad de Dios a su promesa lo que mantenía la dinastía, no los méritos del rey actual. En sus días se rebeló Edom debajo la mano de Judá y pusieron rey sobre sí. Era la primera pérdida territorial significativa desde los días de Salomón. Los edomitas, que habían sido tributarios desde los tiempos de David, ahora rechazaban la autoridad de Judá. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros con él. Y se levantó de noche e hirió a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. Pero fue una victoria pírrica. Edom se rebeló debajo la mano de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo se rebeló Libna debajo su mano, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. La apostasía espiritual tenía consecuencias políticas inmediatas. Las ciudades que habían sido leales a la casa de David comenzaban a independizarse. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen y a Judá descarriase. La corrupción religiosa se extendía sistemáticamente por todo el reino, destruyendo la herencia espiritual que había dejado Josafat. En medio de esta decadencia llegó una carta que conmocionaría al reino. Era de Elías el profeta, quien le escribió algo que parecía imposible. Elías había sido arrebatado al cielo años antes, en los días de Josafat,
Pero esta carta llegaba dirigida específicamente a Joram. La carta comenzaba con una acusación directa. Así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá. Era una comparación dolorosa con sus predecesores fieles. Continuaba, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicasen los de Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. La profecía de juicio era específica y terrible. He aquí Jehová herirá con una gran plaga a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a toda tu hacienda, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus entrañas, hasta que las entrañas se te salgan a causa de la enfermedad de cada día. Jehová despertó contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron toda la hacienda que hallaron en la casa del rey y también a sus hijos y a sus mujeres. No le quedó hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Era una pérdida devastadora. Casi toda la familia real había sido llevada cautiva o muerta. La dinastía davídica había quedado reducida a un solo heredero. Después de todo esto, Jehová lo hirió en las entrañas con una enfermedad incurable. Y aconteció que al cabo de 2 años, las entrañas se le salieron con la enfermedad y murió en medio de crueles dolores. Su pueblo no le hizo quema como las que habían hecho a sus padres. Cuando Joram murió en dolores terribles, los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar suyo a Ocosías, su hijo menor, porque la banda de hombres que vino con los árabes había matado a todos los mayores. El capítulo 22 comienza con un reino devastado y una dinastía al borde del colapso. Ocosías tenía 42 años cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía, hija de Omri, era nieta de Omri y hija espiritual de Jezabel, lo que significaba que la influencia maligna de la casa de Acab ahora controlaba completamente el trono de Judá. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. También siguió el consejo de ellos, y fue con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, en la guerra contra Hazael, rey de Siria, en Ramot de Galaad. Los sirios hirieron a Joram, y él se volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho. Y descendió a Sarías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Pero la destrucción de Ocosías vino de Dios, porque el haber venido a Joram fue para que fuese muerto. Cuando Jehú hacía juicio contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. También buscó a Ocosías, al cual hallaron escondido en Samaria, y le trajeron a Jehú, y le mataron. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Era el momento que había estado esperando. Con su hijo muerto, nada impedía que tomara el poder absoluto y eliminara para siempre la dinastía davídica. Era un plan diabólico de exterminio total. Atalía, criada en la escuela de Jezabel, sabía que mientras existiera un descendiente de David, su poder estaría en peligro. Su solución fue simple y brutal: matar a todos los posibles herederos al trono. Pero Josabet, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo hurtó de entre los hijos del rey que eran muertos, y lo puso con su nodriza en la cámara de los lechos.
Así lo escondió Josabet de delante de Atalía, y no lo mataron, y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años, mientras Atalía reinaba sobre el país. Era una situación impensable. Una mujer extranjera, adoradora de Baal, ocupaba el trono de David, mientras el verdadero rey crecía secretamente en el templo de Jehová. En el 7º año del reinado de terror de Atalía, el sumo sacerdote Joiada se fortaleció e hizo pacto con los jefes de centenas. El capítulo 23 comienza con una conspiración que devolvería el trono a la dinastía davídica y restauraría la adoración de Jehová en Judá. Los capitanes Azarías, hijo de Jeroham, Ismael, hijo de Johanán, Azarías, hijo de Obed, Masías, hijo de Adaías, y Elisafat, hijo de Sicri, hicieron pacto con él. Eran hombres valientes que arriesgarían sus vidas para restaurar el orden legítimo en el reino. Estos recorrieron por Judá y juntaron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los jefes de las familias de Israel y vinieron a Jerusalén. Era una movilización secreta pero masiva. El verdadero Israel estaba cansado de la tiranía extranjera. Toda la congregación hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo: He aquí el hijo del rey ha de reinar, como Jehová lo ha dicho respecto de los hijos de David. Era la revelación del secreto guardado durante 6 años. Las instrucciones de Joiada fueron precisas. Esto es lo que habéis de hacer, la tercera parte de vosotros. Los que entran el sábado estarán de porteros con los sacerdotes y levitas, y la tercera parte a la puerta del rey, y la tercera parte a la puerta del fundamento. Los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano, y cualquiera que entrare en la casa sea muerto. Así estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Era una protección total para el joven rey durante la ceremonia más peligrosa. Los levitas y todo Judá hicieron conforme a todo lo que había mandado el sacerdote Joiada. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, paveses y escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Dios. Era simbólico. Las armas de David protegerían a su descendiente. Entonces sacaron al hijo del rey, y le pusieron la corona, y le dieron el testimonio, y le hicieron rey. Y Joiada y sus hijos le ungieron diciendo: ¡Viva el rey! Era el momento culminante. Un niño de 7 años era coronado rey de Judá. Cuando Atalía oyó el estruendo del pueblo que corría y aclamaba al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y las trompetas junto al rey, y que todo el pueblo del país se regocijaba. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Era el grito desesperado de quien veía su poder ilegal desmoronarse. Pero el sacerdote Joiada ordenó a los jefes de centenas: «Sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere sea muerto a espada». Le echaron mano, y cuando hubo llegado a la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Era el fin de 6 años de tiranía extranjera. La usurpadora murió fuera del templo, sin contaminar la casa de Dios. Entonces hizo Joiada pacto entre él y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Después fue todo el pueblo a la casa de Baal y la destruyeron, y también sus altares y sus imágenes quebrantaron, y mataron a Matán, sacerdote de Baal. Sepito puso porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Tomó después a los jefes de centenas y a los principales, y vinieron por el camino de la puerta mayor a la casa del rey, y sentaron al rey sobre el trono del reino. Y se alegró todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo quieta, después que mataron a Atalía a espada. Era la restauración completa. El verdadero rey en el trono legítimo, el pueblo en paz y la adoración pura restablecida. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén.
El nombre de su madre era Sibia de Berseba. El capítulo 24 nos cuenta cómo este rey niño, bajo la tutela del piadoso Joiada, haría cosas rectas ante los ojos de Jehová todos los días del sacerdote Joiada. Después de esto, aconteció que Joás tuvo voluntad de reparar la casa de Jehová. Era una decisión que revelaba tanto el corazón del rey como la influencia de su mentor. El templo había sido descuidado durante los años de apostasía bajo Joram. Ocosías, y especialmente Atalía, juntó a los sacerdotes y levitas, y les dijo: «Salid por las ciudades de Judá, y juntad dinero de todo Israel, para reparar la casa de vuestro Dios de año en año. Y vosotros poned diligencia en el asunto». Era un proyecto ambicioso que requería recursos de todo el reino. Mas los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: «¿Por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que impuso Moisés, siervo de Jehová? Porque los hijos de Atalía, aquella mujer impía, habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová». El daño causado por la usurpadora había sido sistemático y devastador. Mandó, pues, el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera, a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron, y trajeron ofrendas, y las echaron en el arca hasta llenarla. Así hacían de día en día, y recogían mucho dinero, y daban el dinero al rey y a Joiada, para los que hacían la obra del servicio de la casa de Jehová. Hacían, pues, los encargados de la obra, y por su mano fue la obra restaurada, y repararon la casa de Dios, y la consolidaron. Cuando terminaron, trajeron lo que quedaba del dinero al rey y a Joiada, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. Era de 130 años cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel. Pero después de la muerte de Joiada, vinieron los príncipes de Judá e hicieron reverencia al rey, y el rey los oyó. Y dejaron la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Y les envió profetas para que los hiciesen volver a Jehová, los cuales les protestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios embistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, el cual les dijo: «Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová?». Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon en el patio de la casa de Jehová. No tuvo pues memoria el rey Joás de la misericordia que su padre Joiada había hecho con él, sino que mató a su hijo, el cual dijo al morir: «Jehová lo vea y lo demande». Cuando Joás fue asesinado por sus siervos, su hijo Amasías comenzó a reinar. Tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El capítulo 25 comienza con una evaluación mixta. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Cuando se afirmó en el reino, mató a sus siervos que habían dado muerte al rey su padre. Pero no mató a los hijos de ellos, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. No morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió también Amasías a Judá, y los puso en orden con jefes de miles y jefes de centenas. E hizo censo de los de 20 años arriba, y los halló 300,000 escogidos para la guerra. Además, tomó a sueldo de Israel 100,000 hombres valientes por 100 talentos de plata. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: «Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel. Pero si tú vas,
haz esforzadamente en la batalla. Porque en Dios está la fuerza para ayudar y para hacer caer. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿Qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército que había venido de Efraín. Amasías se esforzó y sacó a su pueblo y vino al valle de la sal e hirió a los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos otros 10,000 y los despeñaron desde la cumbre del peñasco, y todos se hicieron pedazos. Cuando volvió Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso para sí por dioses, y se inclinó delante de ellos. Era un acto inexplicable adorar a los dioses de un pueblo que había derrotado completamente, por lo cual se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿Por qué has buscado los dioses de una gente que no han podido librar a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Entonces Amasías, habiendo tomado consejo, envió a decir a Joás, rey de Israel: Ven y veámonos las caras. Era un desafío temerario, motivado por el orgullo de la victoria sobre Edom. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, diciendo: El cardo que estaba en el Líbano envió a decir al cedro: Da tu hija a mi hijo por mujer. Y pasó una fiera del Líbano y oyó el cardo. Era una parábola mordaz sobre la diferencia de poder. Mas Amasías no quiso oír. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron las caras en Bet-Semes. Y Judá cayó delante de Israel, y huyó cada uno a su tienda. Y Joás prendió a Amasías en Bet-Semes, y lo llevó a Jerusalén. Y derribó el muro de Jerusalén 400 codos, y tomó todo el oro y plata de la casa de Dios. Todo el pueblo de Judá tomó a Usías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías. Los capítulos 26 y 27 narran la historia de dos generaciones que mostrarían el contraste entre la humildad que lleva a la bendición y el orgullo que lleva a la destrucción. Usías reinó 52 años en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod. Y Dios le ayudó contra los filisteos, y contra los árabes, y contra los meunitas. Y dieron presentes los amonitas a Usías, y divulgóse su nombre hasta la entrada de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto, y cavó muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, y viñadores y labradores, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías ejército de guerreros, de 307,500 poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y les aprestó escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. También hizo máquinas inventadas por ingenieros para arrojar saetas y grandes piedras. Y salió su fama lejos, porque fue ayudado maravillosamente, hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su perdición, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. Sal del santuario, porque has prevaricado. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira
Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada. Su hijo Jotam reinó en su lugar. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Así se hizo fuerte Jotam, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Era la lección aprendida. La verdadera fortaleza venía de caminar correctamente delante de Dios, no de usurpar funciones que no le correspondían. Cuando Jotam murió después de 16 años de reinado próspero, su hijo Acaz subió al trono con 20 años de edad. El capítulo 28 comienza mostrando un contraste dramático con su piadoso padre. Mientras Jotam había caminado fielmente en los caminos de Dios, Acaz eligió un sendero completamente diferente. No anduvo en los caminos de David su padre, sino que siguió los caminos de los reyes de Israel. Hizo también imágenes fundidas para los Baales y quemó incienso en el valle del hijo de Hinnom. Esta decisión marcaría su reinado con consecuencias devastadoras para todo el reino. Además, practicó rituales en lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, como registra el versículo 4. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Era una vuelta completa a las prácticas que los reyes fieles habían eliminado. Las consecuencias no tardaron en llegar, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en mano del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y cautivaron de él una gran multitud que llevaron a Damasco. También fue entregado en mano del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. La pérdida fue catastrófica, porque Peca, hijo de Remalías, hirió en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová Dios de sus padres. Era una pérdida militar que demostraba las consecuencias del abandono espiritual, pero había un profeta de Jehová que se llamaba Obed, quien salió delante del ejército cuando entraba en Samaria. Su mensaje fue claro: He aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos. Pero vosotros los habéis herido con ira. Incluso en el juicio Dios ponía límites. En esos días difíciles, el rey de Asiria también vino contra él y lo puso en aprieto, y no lo fortaleció. Acaz buscó ayuda humana en lugar de divina, tomando los tesoros de la casa de Jehová y de la casa del rey para sobornar al rey de Asiria. Cuando Acaz murió, su hijo Ezequías reinó en su lugar. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abía, hija de Zacarías. El capítulo 29 comienza con una transformación inmediata. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Era un cambio radical comparado con su padre Acaz. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Era una señal clara de sus intenciones: restaurar la adoración verdadera que había sido abandonada. Hizo venir a los sacerdotes y levitas y los juntó en la plaza oriental. Les dijo: Oídme, levitas, y santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Su mensaje fue directo sobre la situación que habían heredado. Porque nuestros padres se han rebelado e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, que le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas. Los levitas se levantaron y comenzaron el trabajo de purificación. Entraron para limpiar la casa de Jehová, y sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo, al atrio de la casa de Jehová. Era una limpieza física y espiritual completa.
El trabajo tomó 16 días exactos. Como registra el versículo 17, comenzaron a santificar el día primero del mes primero, y a los 8 días del mes vinieron al pórtico de Jehová, y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Cuando terminaron, vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, y el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Después de purificar el templo, Ezequías tuvo una idea que no había ocurrido en Israel por generaciones. El capítulo 30 comienza: envió Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió también cartas a Efraín y Manasés, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua. Era una invitación audaz que trascendía las divisiones políticas entre los reinos del norte y sur. Las cartas decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha escapado de la mano de los reyes de Asiria. La respuesta fue mixta. Los correos pasaron por las ciudades de Efraín y Manasés, hasta Zabulón, mas ellos se burlaron y se mofaron de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá, la respuesta fue diferente. En Judá, la mano de Dios les dio un corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Se juntó en Jerusalén mucho pueblo para celebrar la fiesta de los panes sin levadura en el mes segundo. Era una multitud como no se había visto desde los días de Salomón. Se levantaron y quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron también todos los altares del incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Era una limpieza simultánea de todos los elementos paganos. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Los sacerdotes y levitas se avergonzaron y se santificaron, y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. La celebración fue tan gozosa que el pueblo pidió extenderla. Como registra el versículo 23, y toda la congregación determinó que celebrasen otros 7 días, y celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la congregación 1000 becerros y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron 1000 becerros y 10,000 ovejas. La generosidad del rey y los líderes hizo posible la celebración extendida. Hubo gran alegría en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. La celebración de la Pascua desencadenó una transformación nacional. El capítulo 31 comienza: acabadas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá, y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera. Era una reforma espontánea del pueblo, no impuesta desde arriba. Cortaron también los bosques y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Ezequías organizó a los sacerdotes y levitas por sus turnos, cada uno conforme a su oficio. Señaló también la porción del rey de su hacienda para los holocaustos de la mañana y de la tarde, y para los holocaustos de los días de reposo. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Era una reorganización completa del sistema religioso. Luego llegaron noticias alarmantes. El capítulo 32 comienza: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Viendo Ezequías que Sennacherib venía con intención de combatir contra Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes, para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Se juntó pues mucho pueblo, y cegaron todas las fuentes.
y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de venir los reyes de Asiria y hallar muchas aguas? Ezequías también hizo construir el túnel que llevaría agua desde la fuente de Gijón hasta el estanque de Siloé dentro de la ciudad. Fortificó los muros rotos, levantó torres y edificó otro muro por fuera. Cuando Ezequías murió, su hijo Manasés comenzó a reinar. Tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Era el reinado más largo en la historia de Judá, pero comenzó de manera desastrosa. El capítulo 33 nos dice: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera. Se adoró a todo el ejército de los cielos, y les sirvió. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén será mi nombre perpetuamente. Incluso contaminó el templo que su padre había purificado tan cuidadosamente. Hizo pasar a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a encantadores y adivinos. Era una vuelta completa a todas las prácticas que Dios había prohibido. Mas Jehová habló a Manasés y a su pueblo, pero no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Pero cuando fue puesto en angustias, oró ante Jehová su Dios, humillándose grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Era un momento de crisis que cambiaría su vida completamente, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle, hasta la entrada de la puerta del pescado, y rodeó a Ofel y lo levantó muy alto. También puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Cuando Amón murió después de solo 2 años de reinado impío, el pueblo puso en el trono a su hijo Josías, que tenía 8 años. El capítulo 34 registra una progresión espiritual notable en la vida del joven rey. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Era notable que un niño de 16 años tomara la iniciativa espiritual, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. A los 20 años ya estaba liderando una reforma nacional. Derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros. La reforma de Josías fue más completa que cualquiera anterior. Se extendió incluso al territorio del norte. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón, hasta Neftalí, con sus lugares asolados alrededor. En el año 18 de su reinado, cuando había limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, para que reparase la casa de Jehová su Dios. Durante esta reparación ocurrió algo extraordinario. Cuando sacaban el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Era un descubrimiento que cambiaría todo. Entonces Hilcías respondió y dijo a Safán escriba: «He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová». Y dio Hilcías el libro a Safán. Vino Safán escriba al rey,
y le contó el asunto diciendo: «Tus siervos han reunido el dinero que se halló en la casa y lo han entregado en mano de los que hacen la obra. Además de esto, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro». Y Safán leyó delante del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Era una reacción de profundo arrepentimiento al darse cuenta de cuánto había pecado la nación contra Dios. La lectura del libro de la ley motivó a Josías a celebrar la Pascua más magnífica de la historia. El capítulo 35 comienza. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso a los sacerdotes en sus oficios, y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas, que enseñaban a todo Israel, y que estaban dedicados a Jehová: «Poned el arca santa en la casa que edificó Salomón». Josías dio para los del pueblo ovejas, corderos y cabritos, todos para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, hasta 30,000 y 3,000 bueyes. Era una generosidad real sin precedentes. También sus príncipes ofrecieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas. Hilcías, Zacarías y Jehiel, principales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para la Pascua 2,600 corderos y 300 bueyes. Y se coció la Pascua al fuego según la costumbre. Mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron prestamente a todo el pueblo. No hubo Pascua semejante a esta en Israel desde los días del profeta Samuel. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel que se halló allí. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa, subió Necao, rey de Egipto, para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates. Josías decidió salir contra él, aunque Necao le envió embajadores diciendo que no venía contra Judá, sino contra otro reino. Mas Josías no se apartó de él, sino que se disfrazó para darle batalla y no oyó las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Los arqueros tiraron al rey Josías, y dijo el rey a sus siervos: «Quitadme de aquí, porque estoy herido gravemente». Después de Josías vinieron 4 reyes que presidirían el periodo final del reino de Judá. El capítulo 36 registra estos últimos años con sus grandes desafíos políticos. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hicieron rey en lugar de su padre en Jerusalén. Tenía Joacás 23 años cuando comenzó a reinar, pero solo reinó 3 meses, y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén, e impuso sobre la tierra un tributo de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. Además, el rey de Egipto puso por rey sobre Judá a Eliasim, hermano de Joacás, y le cambió el nombre por el de Joacim. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Contra este subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo ató con cadenas para llevarlo a Babilonia. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Joacim murió, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y 3 meses y 10 días reinó en Jerusalén. Al año siguiente el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová. E hizo rey sobre Judá y Jerusalén a Sedequías, hermano de Joaquín. Tenía Sedequías 21 años cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que pasó a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos, y todos los utensilios de la casa de Dios,
grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Mas al cabo de 70 años, en el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar por todo su reino. Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Si este recorrido por 2 Crónicas ha tocado tu corazón y ha abierto tu entendimiento a los misterios proféticos de la palabra, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros estudios bíblicos. Cada semana seguiremos descubriendo juntos los tesoros escondidos en las Escrituras. Comparte este video con tu familia, amigos y hermanos en la fe. Que otros también puedan ver con ojos proféticos cómo Dios escribió la historia del futuro en las páginas del pasado. Dale like si te ha edificado y déjanos en los comentarios qué parte te impactó más. La historia de 2 Crónicas nos recuerda que no importa cuán oscuros parezcan los tiempos, Dios siempre tiene un plan de restauración. Su lámpara nunca se apaga, su promesa nunca falla y su pueblo siempre tiene esperanza. Nos vemos en el próximo estudio, donde seguiremos explorando las profundidades de la palabra de Dios.